Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo. Mi nombre es Jorge Lázaro y me podéis encontrar, además de en YouTube, en jorgelázaro.es, en Instagram, en Flickr y 500px. Seguidme y suscribiros si todavía no lo estáis haciendo. Tenéis todos los enlaces en la web. Vamos a continuar con los tutoriales de la teoría del color y hoy vamos a hablar de las propiedades del color. Ya hemos visto cómo se hacen los colores a partir de tres colores primarios, formando así el círculo cromático. También hemos visto que tenemos varios tipos de círculos cromáticos en función de los tres colores básicos que utilizamos para su creación. Pero os habréis dado cuenta que en el proceso de creación de cualquiera de los círculos cromáticos conseguimos un total de 12 colores. Sin embargo, cuando trabajamos en Photoshop tenemos una mayor cantidad de colores en nuestro selector de color. ¿Por qué sucede esto? Pues muy sencillo. En realidad, con los círculos cromáticos no creamos colores, sino que creamos tonos. Y a estos tonos les podemos cambiar la saturación y la luminancia. De esta manera, generando diferentes combinaciones de estas tres propiedades, conseguimos una amplia gama de colores con los que poder trabajar. Vamos a profundizar un poco más en estas tres propiedades del color para comprender de qué manera afecta la manipulación de estos valores. Como hemos dicho, tenemos tres propiedades del color: el tono, la saturación y la luminancia. Empezamos con el tono. El tono es cada uno de los colores que se consiguen mediante la mezcla a partes iguales de los colores que forman el círculo cromático. Si trabajamos con el círculo clásico, sabemos que los tres colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo. Al mezclar estos colores, como vimos en un vídeo anterior, os dejaré el enlace aquí arriba, conseguimos los colores secundarios que son el verde, el naranja y el violeta. Después, si mezclamos estos tres colores secundarios con los tres primarios, respetando el orden que van adquiriendo en el círculo cromático, conseguiremos los colores terciarios obteniendo un total de 12 tonos diferentes en la rueda. La siguiente propiedad es la saturación. Mediante la saturación conseguimos modificar la pureza del tono. Cuanto más saturado está el tono, más puro e intenso es ese color. Cuanto más desaturemos ese tono, más conseguiremos apagar ese color hasta llevarlo a un gris medio. Podemos decir que los tonos, tal y como los conseguimos en el círculo cromático, están a su nivel máximo de saturación. Si vamos añadiendo gris a estos tonos, los vamos desaturando hasta hacerlos desaparecer para conseguir un gris medio. La tercera propiedad es la luminosidad. Mediante la modificación de la luminosidad conseguimos aclarar o oscurecer un tono. Si añadimos negros, conseguiremos oscurecer los tonos, pero si por el contrario añadimos blanco, conseguimos el efecto contrario. Vamos a ver cómo trabajar estas tres propiedades dentro del círculo cromático. Si nos vamos a la web de Adobe Color, podemos ver la rueda cromática y las diferentes armonías de color que podemos utilizar para crear paletas de colores agradables a la vista. En la parte inferior podemos ver también una serie de deslizadores que nos permiten configurar los colores de forma mucho más precisa que simplemente moviendo los colores por el círculo cromático, de esta manera. Estos deslizadores también los podemos configurar en función del tipo de información que queremos manipular en cada momento. Por defecto viene configurado en RGB, donde podremos modificar los canales de rojo, verde y azul, y añadimos también un deslizador para el brillo. Haciendo clic sobre el desplegable que tenemos a la izquierda, tenemos diferentes modelos para configurar estos deslizadores. Yo os recomiendo que cojáis la opción HSV. Este modelo hace referencia a las siglas en inglés de tono, saturación y luminancia, y es lo que nos permitirá cambiar las propiedades del color tal y como estamos viendo en este vídeo. Yo he elegido el modo HSV, que, como veremos más adelante, es el más parecido a las opciones que nos ofrece Photoshop por defecto en sus herramientas. Además, para mí es el método más sencillo de utilizar. Fijaros, tenemos un deslizador para el tono, para la saturación y para la luminancia. Si elegimos en las armonías de color, por ejemplo, la opción de tonos, elegiremos un tono con el que poder trabajar. Vamos a ver cómo se comportan cada uno de estos deslizadores. Si yo, por ejemplo, cojo la casilla del color base y selecciono un color rojo, vemos en los deslizadores inferiores que el primer deslizador de tono se coloca al principio de sus valores. Si vamos moviendo este deslizador, fijaros lo que sucede en el marcador del círculo cromático. Según vamos moviendo, se va moviendo
alrededor del círculo para seleccionar un tono. Tenemos un total de 365 tonos diferentes, ya que son los diferentes grados de un círculo completo. Por otro lado, tenemos el deslizador de saturación, que tiene un valor de 0 a 100. Por defecto, los colores del círculo cromático están a un valor máximo de saturación, pero si nosotros vamos bajando el valor de saturación, fijaros lo que sucede en el círculo cromático. El selector de color se va moviendo desde el exterior hacia el interior del círculo. Este movimiento provoca que los colores vayan añadiendo un gris a su valor para que cuanto más gris, más se vaya apagando ese color y más se vaya desaturando, hasta llegar a un gris medio. Por otro lado, vamos a poner esto a su máximo valor, tenemos el deslizador de luminancia, que si lo movemos no vamos a provocar ningún movimiento en el selector de color dentro del círculo cromático, pero vamos a ver cómo se va oscureciendo el círculo en su totalidad, hasta llegar a negro. Esto quiere decir que estamos añadiendo negro a los tonos. Pues mediante estos 3 deslizadores podremos seleccionar una gran variedad de colores diferentes. Simplemente seleccionaremos primero el tono con el que queremos trabajar, ya sea verdes, amarillos, rojos. Por ejemplo, vamos a elegir un cian. Una vez seleccionado este tono, podemos modificar su saturación moviéndolo hacia el interior del círculo cromático y, para finalizar, mediante el valor de luminosidad, podremos modificar su valor de luminancia. Tan sencillo como eso. También podemos ver que dentro de las opciones de Adobe Color tenemos una casilla con un código hexadecimal que es el número que identifica cada uno de los colores. Nosotros podemos crear una paleta de colores personalizada para, por ejemplo, nuestra web o nuestro logo y utilizar estos códigos para exportar los colores a cualquier programa de edición, ya que estos son universales. Vamos a ver cómo utilizar esto que hemos aprendido en Photoshop. Así que nos vamos a Photoshop. Y he preparado un archivo PSD, el cual os podréis descargar en el enlace que os voy a dejar aquí arriba, en el que podréis ver de forma muy visual cómo funcionan los deslizadores de saturación y luminancia. Fijaros, he creado aquí una capa fondo con un tono, el cual si hacemos doble clic podremos modificar. Vamos a poner, por ejemplo, el color rojo, y si creamos por encima de esa capa una capa de ajuste de tono saturación y nos fijamos en el histograma, podremos ver cómo actúan los diferentes deslizadores de saturación y luminancia. Si yo, por ejemplo, cojo la saturación y la modifico a un valor negativo, fijaros en el histograma lo que sucede y cómo va afectando a la imagen. Se va eliminando ese tono rojo que tenemos en la capa fondo hasta llegar a un gris medio. Y fijaros cómo sucede en el histograma. Si nosotros, por ejemplo, queremos modificar la luminosidad, si bajamos el valor de luminosidad, fijaros lo que sucede en el histograma, cómo va bajando la luminosidad, va añadiendo negro y cada vez ese rojo se hace mucho más oscuro. Si reiniciamos este valor y hacemos al contrario, vamos iluminando, vemos cómo se va añadiendo blanco al color base hasta llegar a un blanco puro, indicando que está en su máximo valor lumínico. Vamos a reiniciar esto y veremos de forma mucho más intuitiva cómo funciona mediante las capas que he creado en la parte superior. Cojo esta capa de saturación, la hago visible y fijaros, tiene la opacidad a 0, en modo de fusión está en normal, pero si yo voy subiendo el valor de opacidad de este color gris, fijaros en el histograma cómo va desaturando la imagen hasta llegar a un gris medio. Como hemos visto, esto es lo que sucede cuando añadimos gris. Se va desaturando el color. Lo mismo podemos hacer añadiendo un color negro. Si nosotros vamos añadiendo sobre el color base negro, vemos cómo este color se va oscureciendo hasta llegar a la oscuridad total. Esto es lo mismo que si movemos el valor de luminancia a valores negativos. Podemos ver cómo, según vamos añadiendo más negro, pues se va oscureciendo este color. Por el contrario, si al color base le añadimos blanco, pues hace el efecto contrario. Cada vez
va iluminando más ese color hasta llegar al blanco absoluto, que es cuando ya reventamos el color por luminosidad. Lo mismo que antes, podemos ver mediante esta máscara de capa como si vamos añadiendo más blanco, pues ese color se vuelve cada vez más luminoso. Para ver cómo trabajan las diferentes herramientas de Photoshop, podemos abrir el selector de color simplemente haciendo clic sobre el color frontal y vemos que aquí tenemos la herramienta para hacer una selección de color. En esta herramienta nos encontramos con un cuadrado que nos muestra un tono que se va mezclando de forma degradada por blancos y por negros. Al lado derecho podemos encontrar una barra vertical en la que podemos ver todos los tonos disponibles en el círculo cromático. Esta barra es la que nos permite seleccionar el tono con el que queremos trabajar, y una vez seleccionado, mediante el pequeño círculo que podemos ir moviendo en el cuadrado, podremos modificar las propiedades de saturación y luminancia. Fijaros, si yo selecciono un tono mediante esta barra, vamos a seleccionar por ejemplo un tono verde, el cuadrado coge esa tonalidad y yo, si cojo este circulito y lo muevo de izquierda a derecha, modificaré su saturación. Fijaros cómo aquí en la vista previa se modifica la saturación desde un gris medio hasta el tono completamente saturado, y si lo muevo de arriba hacia abajo, lo que hacemos es modificar la luminosidad. Más abajo es un color más oscuro y cuanto más subimos, más blanco se añade al color, convirtiéndolo en blanco puro. Siempre vamos a poder ver el resultado del color seleccionado mediante la opción de previsualización que tenemos aquí a este lado, el cual nos muestra el color seleccionado comparándolo con el color que teníamos seleccionado anteriormente. De esta manera es muy fácil controlar los cambios que vayamos provocando. También es conveniente conocer que en la parte inferior derecha aparecen un montón de casillas con valores numéricos, que nos permitirán hacer cambios de forma muy precisa. Estas casillas están divididas en 4 grandes grupos, donde quiero destacar los formados por los valores HSV y RGB. El HSV es lo mismo que el HSV que veíamos en Adobe Color, lo que cambia el nombre al último valor de luminancia, pero es exactamente lo mismo. Tenemos el tono, la saturación y la luminancia. Aparte, aquí mismo también tenemos la casilla donde podemos introducir o rescatar este código hexadecimal único para cada color del que hablábamos antes y que nos permite llevarnos un color en concreto a cualquier aplicación. Por otro lado, en Photoshop ya sabéis que a mí me gusta tener abierto el panel de color, y una vez abierto ya sabéis que mediante los ajustes me gusta configurar la rueda de colores, en el que vemos algo parecido al selector de color. Aquí tenemos el círculo cromático que nos permite mediante este deslizador mover para configurar el tono, y después tenemos en lugar de un cuadrado un triángulo donde podremos modificar tanto la saturación como la luminancia. Es algo más complicado modificarlo en el triángulo que en el cuadrado, pero por suerte tenemos aquí arriba estos 3 deslizadores que funcionan exactamente igual que hemos visto en Adobe Color, con el primero vamos a ir modificando el tono con el que queremos trabajar. Y fijaros que mediante la saturación, vamos a poner valores intermedios, mediante la saturación podemos mover la saturación del tono seleccionado y la luminancia. De esta manera también conseguiremos crear combinaciones muy exactas para conseguir el color deseado. Bien, pues esto es todo. Es bastante información en un solo vídeo, así que en el próximo vamos a explicar cómo utilizar estas herramientas que hemos aprendido a utilizar hoy para manejarlos dentro de nuestras fotografías. Si os interesa poder trabajar con este archivo PSD que he creado para explicaros este vídeo, os voy a dejar el enlace en la descripción y así lo podréis descargar para poderlo manipular a vuestro gusto. Y esto es todo. No olvides hacer un like si te ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y compañeros. Suscríbete a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Dime en los comentarios si te ha parecido interesante o aprovecha para dar ideas de futuros vídeos. También te invito a pasar por mi página web en jorgelazaro.es, donde si te suscribes a la lista de correo recibirás un pequeño regalo. Además, dispones de los enlaces a las diferentes redes sociales donde me puedes encontrar.
Ya sabes, sígueme en Instagram, en Flickr y 500px. Nada más, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.